al igual que en la clase anterior, vamos a desarrollar la guía. Pues esa es la idea, que es responder dudas de cómo se desarrolla la guía y ir dando algunas de las respuestas que vamos a utilizar en ella. Con esta guía nos vamos a empezar a preparar ya para otra actividad donde vamos a trabajar con código binario, ¿ya? Para ver lo que es el lenguaje máquina y de ahí ir pasando a los otros distintos lenguajes, tanto de bajo nivel como de alto nivel, para ya entrar directo a lo que es programar. Ya, lo primero que nos piden acá es buscar la diferencia entre datos e información. Hola. ¿Qué entienden ustedes como diferencia entre datos y lo que es información? O sea, los datos son información. ¿Ya? ¿Alguien puede complementar Mm, eso? ¿O puede rebatirlo de alguna forma? Que la información son como datos procesados, algo así. ¿Ya? De, no sé, como comunicados, algo así. ¿Sí? ¿Alguien más? O sea, veamos una definición que la podemos pillar simplemente en Google, tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. Si queremos ver la diferencia entre datos versus información, tenemos que tener claro lo siguiente, y no recuerdo bien quién lo dijo, pero sí, la información está basada en datos. Un dato por sí solo no es información, pero si yo tengo varios datos y a partir de ellos puedo obtener una conclusión, esa conclusión que yo estoy obteniendo es información. ¿Ya? Datos es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados, o sea, uno por uno. La entrada sin procesar es la entrada sin procesar de la cual se produce la información. O sea, como decía muy bien, ¿quién fue que lo mencionó para felicitarlo personalmente? yo, Félix. Ya, muy bien, Félix, porque eso es precisamente los datos, al procesarse, nos entregan la información. Esa es la diferencia entre datos e información. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, nos quedamos con eso. Ahí hay que desarrollarlo un poquito más, pero tenemos la respuesta en Google. Si era buscar un poquito nomás la diferencia entre datos e información, y nos dicen eso, que la busquemos. Desarrolle un ejemplo en el que maneje diferentes datos y observe cómo estos se pueden convertir en información. Yo les voy a buscar por mientras un ejemplo. Si alguien me puede mencionar alguno, sería ideal. Ah, Porque cuando nos piden un ejemplo donde podamos tener datos, una de las, por lo menos el que me gusta más a mí trabajar, es esto que lo voy a mostrar ahora. Ya. Por ejemplo, esto de acá. Tenemos las estadísticas de un partido. Las estadísticas de un partido son cada uno de los goles, cada uno de los disparos, cada una de las asistencias, cada una de las recuperaciones, son datos. Ahora, cuando yo junto estos datos, los ordeno y los muestro de alguna forma, estoy entregando información. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Encuestas, casi todo lo que tenga que ver con estadística está relacionado con el traspaso de datos a información. Aquí me saltó una pregunta, pero ¿sabe, tiene idea cómo un computador maneja los datos? Si aquí te dijéramos, si te dijéramos el número 16, ¿qué significa para ti? ¿Qué me podría dar que algunas características del número 16? La que se le ocurra. tiene un 1 y un 6. Ya, perfecto. Está formado con una decena y 6 unidades. ¿Qué otra característica tenemos del 16? Que es múltiplo de 4. ¿Resultado de una suma?
Ya, tenemos dos respuestas ahí. Es el resultado de, y en realidad son varias sumas distintas, que es múltiplo de 4. De hecho, no es cualquier múltiplo de 4, es el cuadrado de 4. Porque 4 al cuadrado es precisamente 16. ¿Hay alguna otra potencia que nos dé 16? 2 elevado a 4. Esa no Se sirve. escucha súper poco. Es súper bajo. 2 elevado a 4 también nos da 16. Ojo con este. Este es el que nos interesa. Porque resulta que cuando nosotros trabajamos con código binario, que es lo que vamos a ver más adelante, que lo pudieron revisar en el video que les dejé, espero que lo hayan visto, el código binario nos entrega dos respuestas, un 0 y un 1, en distintos niveles. ¿Ya? Entonces, como son dos las respuestas que yo tengo, el trabajo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer en unas potencias de base 2. Les voy a contar un poquito de historia de lo que son la computación en sí. Voy a aprovechar de mostrarles un pequeño juguetito que tengo acá a mano. ¿Me ven, cierto? Sí. ¿Alguien sabe lo que es esto? No. No piqué. Memoria RAM, parece memoria RAM. ¿Sí? Estas dos cositas que tengo yo acá, ¿dónde está? Va, este lado. ¿Ya? Son memorias RAM. La memoria RAM tiene una historia larga. El primer computador que yo tuve tenía 32 megas de RAM. Con eso no corre nada ahora. Estas tarjetitas que yo les acabo de mostrar acá, pero que se alcanza a ver, son de 4 gigas de RAM. ¿Ustedes entienden la diferencia entre un mega y un giga o no? Sí, pero no sé exactamente. Diga lo que piensa usted que es. Cualquier cosa me sirve. Lo que sé es que un giga son 1000 megabytes. ¿Perdón? Sí, ¿Puedes sí. repetirlo? Que un giga equivale a 1000 megabytes. Ya. Eso es casi cierto. Sí. ¿Alguien tiene la información más precisa? No. Un gigabyte son 1000 megabytes. ¿Sí? Eso fue lo que me dijiste recién, ¿cierto? Sí. Ahora, yo dije que eso era casi cierto. Porque eso no es exactamente preciso. ¿Alguien tiene la información precisa? ¿Alguien lo sabe? ¿O eran 1024? Perfecto. ¿Quién fue ese para pegar? O sea, para Sí. preguntarlo. Yo mismo no. Ya, muy bien, Felipe. 1024. Fue Álvaro. El 1024, ¿qué significa el 1024? Bueno, vamos hacia atrás o hacia adelante. Un terabyte son 1024 gigabytes. Hacia abajo tenemos un megabyte, son 1024 kilobytes. Un kilobyte son 1024 bytes. Y un byte corresponde a un bit. Y ahí recién cambiamos de unidad de medida. Ahora, el 16, el 8 y el 1024 son valores que tienen una particularidad y que tiene que ver con lo que descubrimos recién con respecto al 16. El 16 es 2 elevado a 4. El 8
es 2 elevado a 3. Y el 1004, que es el que me hace pasar de un tipo de medida a otra, es el 2 elevado a 10. Los primeros computadores venían con 1 mega de RAM, 4 megas de RAM, 8, 16, 32, 64. Eso fue lo que tenía mi segundo computador, 64 megas de RAM. De ahí pasábamos a 128, el que tenía 128, yo me acuerdo que le puse una tarjeta de video, 128 megas ese computador. Y volaba el Diablo 2. Después del 128, 256, 512, y de ahí recién pasamos a 1 giga. Esa era la nomenclatura y cómo se iban midiendo las unidades, las distintos megas de RAM que nosotros podíamos comprar en ese entonces. Y cada uno de estos valores son precisamente potencias de base 2. Las potencias de base 2 son la base de todo el trabajo que nosotros vamos a hacer con datos. Vamos a ver. Porque la siguiente pregunta habla del sistema ASCII, ¿ya?, que nos va a permitir traspasar información en datos sueltos, a una letra, a un carácter, a un símbolo. Y eso se trabaja de la siguiente manera. Les dejé un archivo que se llama representaciones ASCII para poder mostrárselo ahora. Perfecto. Y que lo entendamos al tiro. Ya. Ya. ¿Lo ven? Sí. El ASCII nos permite traspasar un código binario a un símbolo. O sea, nos permite decir que una serie de condiciones que nosotros vamos a plantear nos va a entregar una letra, un símbolo. Entonces, los primeros códigos binarios son números. Por ejemplo, abajo. ¿Dónde están las letras aquí? Pero el 0, 0, ahora vamos a trabajar con 7 bits, que son los que tenemos aquí. Cada uno de estos cuadritos corresponde a un bit, o sea, a una información. Si yo aquí pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, la respuesta va a ser un 0. Si pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, la respuesta va a ser un 1. Ahora, resulta que yo no puedo entregarle a un computador una información distinta a ceros y unos. Entonces, cuando yo le envío una orden a este computador a través de un texto, le estoy enviando por cada letra del texto una combinación de ceros y unos. ¿Cómo se trabaja de esta forma? A ver, quiero que analicemos este cuadro de acá, donde tenemos precisamente las potencias de 2. 2 elevado a 0. Aquí tenemos el 2 elevado a 0, y 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 6. Con estos números, yo puedo construir todos los números desde el 1 al 64. Perdón, desde el 0 incluso si quisiera. ¿Ya? Si es que yo pusiera un 0 en el primero. Entonces, para nosotros poder transformar un número en otro, hacemos lo siguiente. Fíjense en el símbolo A. El símbolo A se representa con el decimal, o sea, con el número 65. ¿Cómo creo yo el 65? A través de esta tabla de 7 bits. Tomo el primero, que es un 1, y tomo el último. 64 más 1 es 65.
Pero 65 corresponde al símbolo A. Mamá, ábrelo por atrás. Si yo quiero hacer, por ejemplo, la letra O, que la vamos a utilizar en la tarea, la letra Ya O lo vi. está formada por el decimal 79. No, pues no, esto tengo que hacer. Ya, De la siguiente manera. Em, Tengo que encender. Fíjense, aquí lo tenemos respondido. El 1, el 2, el 4, el 8 y el 64. Si yo sumo, ¿dónde está esto? Quiero mostrarles la ventana completa. Ahí sí. Si yo sumo lo que acabo de pintar, o sea, el 1 más el 2 más el 4 más el 8 más el 64, me da el 79 que yo necesito. Y fíjense, puedo llegar incluso hasta el 90. ¿Cómo hago la Z? La Z se hace pintando solo lo que aparece aquí. O sea, hay que trabajar con el 2. Perdón, me tomo lo otro. Trabajamos con el 2. Aquí va el 4. Aquí va el 8. El 16. Me salto el 32 y paso al 64. Y tengo los números. Entonces, todas estas combinaciones de encendidos y apagados para cada uno de estos valores me van a dar los números que yo necesito del 65 en adelante para dar letras. Vamos a hacer la parte entretenida de esta actividad, que es... Ahí vemos ese. Este de aquí. Salud. El hola. Para hacer el hola, nosotros nos vamos a guiar por esta tabla. Pero de esta tabla nos interesa esa parte de ahí. Y con eso vamos a pintar. Vamos a achicar nuestras caras para verlo bien. Ya. hola. La letra H. La letra H se hace pintando, encendiendo ese, el cuarto recuadro de derecha a izquierda, y el último. Entonces tomamos este cuadrito. Ok. Lo copio y lo pego, y enciendo las dos que necesito. Necesito ese, y necesito este de aquí. Encendiendo esos dos, el computador me va a entregar la letra H. La letra O se obtiene encendiendo casi todos, menos el 16 y el 32. O sea, encendemos ese, 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 y el último. Esa combinación de encendidos y apagados me da la letra O. Ustedes tendrían que completar las otras dos nomás, ¿ya? Entonces se guían por esta tabla para ver cómo pintar esto. ¿Qué representa esta tabla? Cada uno de los valores que yo tengo en estos 7 bits. Si fueran 8 bits, llego hasta el 128.
Y ahí con el 128 puedo llegar a números mucho más altos. Ya con 16 bits, con 32 bits, estáis hablando de valores mucho más grandes. ¿Ya? ¿Se puede considerar el ASCII como un código? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, el ASCII es un código porque nos permite transformar encendidos y apagados en símbolos. ¿Ya? Y los símbolos son los códigos que nosotros necesitamos para trabajar, para poder dar información. ¿Por qué las computadoras necesitan códigos para procesar los datos? Bueno, porque las computadoras solamente entienden encendidos y apagados, trabajan con un sistema binario. Y aquí nos faltaba esta. ¿Por qué se dice que los computadores solo manejan secuencias basadas en los números ceros y unos? ¿Y cómo se llama este sistema? Bueno, ya lo mencioné y está en el título del ejercicio. ¿Tiene que ser solo unos y ceros? El computador funciona con pulsos eléctricos. Cada una de las cosas que nosotros vemos en el computador funciona con pulsos eléctricos. Es electricidad la que está haciendo funcionar esto. Y la electricidad funciona en dos sentidos. O se prende o se apaga. O pasa o no pasa. Entonces, para poder entregarle esa información al computador, nosotros lo trabajamos en este código de dos respuestas. Un código dicotómico, un código binario, que es el 0 para el no, no pasa o se apaga, y el 1 para el sí, encendido. Nada más que eso. Respondo dudas con respecto a las respuestas de las preguntas, si quieren. Revisamos desde arriba. ¿Diferencia entre datos e información? Bueno, que los datos, al procesar, se generan información. ¿Ya? Desarrolla un ejemplo donde manejes diferentes datos y observes cómo datos pueden convertir en información. Yo le mencionaba que cualquier cosa que tenga relación con estadística, una encuesta de elecciones, los resultados de un partido, lo mismo que está pasando con el coronavirus, cada uno de los infectados es un dato. Si cada uno de los infectados es sintomático o asintomático, que es la noticia que salió hoy día, que ahora se logró juntarlo, estamos en presencia de cada uno de estos datos. Al juntarse, al poder interpretarse, nos da información. Bueno, ¿sabe o tiene idea cómo un computador maneja los datos? Y aquí estábamos hablando del número 16. ¿Qué necesitas saber para poder decir algo de este número? Ahí tenemos varias cosas. Mencionamos que está formado por una decena y 6 unidades, que hay varias sumas que nos dan 16, ¿ya? Que es un múltiplo de 4, pero a partir de eso recordamos que también es un múltiplo de 2. O sea, ¿a qué me refería con esto? No es cualquier múltiplo de 4, es 4 al cuadrado. Y había otra potencia que nos daba eso. Y con esa potencia nos metimos ya en lo que es el código ASCII. ¿Ya? ¿Lo conocían antes, no? ¿Lo habían escuchado? No. ¿No? Aparte de Félix. ¿Alguien lo había No, yo escuchado? tampoco. Ya, vamos a rellenar este último minutito con... a ver. Me permite. Yo sé que esto sí lo han ocupado más de alguna vez, lo que pasa es que no sabían cómo se llamaba. ¿Han visto este tipo de dibujo, no? Sí. Esos Textos de dibujos algo. hechos con caracteres se conocen en la red como dibujos ASCII. Si quieren buscar alguno, por ejemplo, ahí tienen un grupo de caritas. Este es el programa y quiero ver esta imagen. La podemos ver en más grande. La miramos de lejos. Si nos acercamos, con solo letras, números y símbolos. Ya, ahí tienen para entretenerse cuando no tengan que estar respondiendo a las otras materias. Ya chicos, creo que estamos por hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta?
¿Eso no sería? Sí, estaríamos entonces. Ya chicos, que estén bien. Les dejo de compartir. Y ahí tienen para seguir buscando más imágenes y van a poder molestar en los chats de los otros cursos. Ya. Adiós. Se me cuidan. Ya, Chao. profe, chao. Chao, profe. Chao.